El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, aquí en La Palabra en Radio, todas las mañanas de domingo en Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Hoy tenemos a un doctor en Ingeniería de Aguas y del Ambiente, el doctor Luis Darío Sánchez, un colega muy dedicado a nuestro río Cauca y a todos los proyectos que tienen que ver con el agua. Dirige el grupo de abastecimiento de agua del Instituto Sinara de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, y con Luis Darío, a quien le agradezco su presencia aquí en el programa, pues vamos a hablar básicamente del río Cauca. Buenos días, Luis Darío. Buenos días, Darío, y muchas gracias por la invitación al programa y un saludo a todos los radioescuchas. Luis Darío, el tema es el río Cauca, que está, dijéramos, hoy en el centro de lo que tiene que ver con recuperación, con los problemas de agua de la ciudad de Cali, con todo lo que significa esto, con la otra gran cuenca que es la del Magdalena, de la cual es tributario, para que le contemos a nuestros oyentes hoy qué pasa con el río Cauca. Bueno, en primer lugar, es muy relevante que el río Cauca esté hoy, digamos, al menos en palabra de los investigadores de las universidades colombianas, porque los ríos que hacen parte de las fuentes superficiales del planeta se consideran hoy en día como temas huérfanos a nivel planetario. O sea, los ríos se han abandonado, los ríos han sido el ecosistema del planeta Tierra que más ha utilizado los seres humanos. Las grandes culturas de la humanidad se han desarrollado alrededor de los ríos y curiosamente los ríos han sido muy golpeados. Hoy en día los ríos en el planeta tienen altos problemas de contaminación y muchos de ellos se han perdido en términos de su cantidad de agua por problemas de erosión, deforestación y altos niveles de desarrollo tecnológico que se ha desarrollado en sus cuencas. Entonces, por esa razón, me parece que es altamente relevante abordar este tema y en particular un río como el Cauca y el otro que es el río Magdalena, que son ríos que en nuestro país estamos a tiempo de desarrollar todas las estrategias necesarias para la recuperación y su restauración. Esos son ríos importantísimos para el país, o sea, prácticamente la columna vertebral del desarrollo del país históricamente ha estado alrededor de estos ríos. Entonces, sumamente, digamos, interesante que esté dando prioridad. Al menos en la universidad, desde hace 4 años, hemos venido insistiendo en la importancia de que no vamos a perder el río Cauca para nuestra cuenca alta. Bueno, hay una serie de proyectos y hay un trabajo cooperativo que usted llama Plataforma Cooperativa del Río Cauca, para que le contemos a nuestros oyentes en qué consiste, qué trabajos, qué desarrollos se están haciendo en esa plataforma en la cual el Instituto Sinara y tú como investigador juegan un papel tan importante. Bueno, como te estaba diciendo, desde el año 2018, en un trabajo conjunto con la Contraloría de Santiago de Cali, se identificó la importancia de garantizar la seguridad hídrica para la ciudad a partir del río Cauca. ¿Por qué? Porque el río Cauca es la fuente principal de suministro de agua para la ciudad y lo seguirá siendo. Se venía discutiendo pues posiblemente buscar otras fuentes a otro lado, pero pues nosotros tenemos 7 ríos más 8 con las fuentes subterráneas que prácticamente las tenemos al pie de la ciudad y nosotros no podemos ir pensando en que nos vamos por otro lado al son de los tamarindos y sin pensar qué es lo que está sucediendo con todas nuestras subcuencas y la cuenca principal que es el río Cauca. Entonces a partir de ahí se inició todo un trabajo de análisis. Se identificó que recuperar el río Cauca y su cuenca alta es un problema complejo y si es un problema complejo requiere pues que los tanques de pensamiento, como son los institutos de investigación de diferentes áreas, no solamente el área del agua que somos nosotros, sino de otras áreas, y otros académicos que integran las variables sociales, las variables económicas, las variables de tipo ambiental, hicieran parte de todo un equipo de trabajo para analizar el problema del río Cauca. Es así como se creó la Comisión para la Recuperación de la Cuenca Alta del río Cauca y dentro de la comisión, posteriormente en un trabajo en equipo con el Ministerio de Ambiente, se decidió crear la plataforma colaborativa para la recuperación de la cuenca alta del río Cauca como digamos, un esfuerzo colectivo entre instituciones para trabajar de manera más coordinada en las acciones que permitan que de verdad los proyectos, los programas, las acciones que se ejerzcan sobre el río puedan tener efectos significativos y lo que llamamos nosotros puedan mover la aguja
de lo que tiene que ver con los aspectos asociados a su recuperación, con las variables que se tienen para el río Cauca. Entonces, esa plataforma colaborativa es un espacio en donde se integran instituciones del orden regional, departamental, nacional, municipal también, conjuntamente, por ejemplo, en este caso con las empresas prestadoras de servicios públicos como en Cali, cuyo foco de atención indiscutiblemente es relevante porque Cali es la ciudad que más le da duro al río en términos de la contaminación porque le genera casi alrededor del 50-60% de la contaminación por vía de las aguas residuales que se descargan al río Cauca. De esa alta contaminación, ¿cuál es el estado y qué tipo de empresas, qué tipo de aguas son las que más contaminan al Cauca al pasar por Cali? La contaminación se divide, digamos, como en dos grandes categorías. La contaminación de tipo doméstico es vía las aguas residuales que vertemos nosotros por los alcantarillados y que posteriormente, si no van a una planta de tratamiento, pasan directamente al río. Y existe otro tipo de contaminación que es la contaminación de tipo industrial, que es revisar todos los vertimientos de las industrias que están asentadas a la orilla del río y verificar si esas industrias están cumpliendo con sus metas de tratamiento de las aguas residuales industriales. Entonces, digamos que hay una parte de la contaminación ahí, la industria es menor. En el caso del río Cauca, la mayor contaminación está dada directamente por la contaminación de aguas residuales de tipo doméstico. Hay otro tipo de contaminación que es la contaminación que llamamos contaminación puntual y difusa, que se da básicamente por los usos, por ejemplo, del agua en cultivos como la caña de azúcar, el café y otro tipo de vertimientos que pueden ejercer más la contaminación agropecuaria, o sea, lo que son los vertimientos derivados de, por ejemplo, la industria de los pollos, la industria de los cerdos, la misma ganadería. Entonces, esos son los grandes bloques como para uno no entrar en detalle complicado sobre los niveles de contaminación. El río Cauca tiene mucho tributario en su cuenca alta y a cada tributario se le ha identificado cuál es el mayor peso sobre los diferentes tipos de contaminación. Entonces ahí en zonas de alta montaña tenemos hacia la zona central del Valle del Cauca ya contaminación por aguamieles de café, o sea que son los productos derivados, por ejemplo, de todo lo que es el procesamiento pelado, esculpado del café. Entonces no parecería, pero empiezan a mostrar grandes impactos sobre el río. Ya en zonas como Cali, pues el mayor problema de contaminación, ya lo mencioné, se debe a las aguas residuales y así sucesivamente. Entonces cada tributario del río tiene una caracterización derivada de las diferentes actividades que se puedan ejercer sobre esas cuencas. Básicamente son esos como los aspectos más relevantes que tienen que ver con la contaminación del río. A eso se le suma todo lo que tiene que ver con los procesos de erosión y deforestación. Hay sus cuencas que tienen unos efectos de descarga de sólidos suspendidos muy fuerte en el río, por ejemplo el río Palo y el río Baratao, porque son cuencas que tienen altos niveles de intervención y al tener esos niveles, entonces genera una descarga de sólidos suspendidos muy grande sobre la fuente principal, que es el tributario al cauce principal, que es el Cauca. Entonces ese, por ejemplo, da duro en términos de la alta cantidad de sólidos suspendidos y de turbiedad que se tiene en el río Cauca, sobre todo en épocas de lluvia. Y en épocas de verano, que se disminuyen las cantidades de agua en el río, ya se vuelve muy importante la capacidad de dilución del río. Si hay ríos como el río Guachal, por ejemplo, que tiene alta contaminación por industria y por también por descarga de aguas residuales domésticas, ya los factores de dilución se caen. Lo mismo le pasa a Cali, porque Cali también le vierte directamente buena parte del alcantarillado y el tratamiento que no es completo. Y adicionalmente tenemos una descarga puntual sobre el río, que es el sistema de drenaje sur. En ese sistema de drenaje sur no hay tratamiento y entonces ahí cuando hay cruce de aguas, por ejemplo, de la industria local, más las aguas residuales domésticas, ejerce una descarga muy grande sobre el río y ahí en ese caso lo afecta significativamente en épocas de verano, disminuyéndole su concentración de oxígeno disuelto. Por ejemplo, hay un estándar que se tiene para el tema de consumo humano, que es que el oxígeno disuelto del río no puede estar por debajo de 3 miligramos por litro. Cuando el río tiene concentraciones por debajo de 3 miligramos por litro, pues prácticamente se suspende la entrada de agua directamente del río a las plantas de tratamiento y en ese momento empiezan a operar los reservorios que en Cali dejó para las emergencias frente a eventos extremos en el río Cauca. Por el lado de la época de estiaje o la época de verano, y cuando llegan las épocas de lluvia que son muy fuertes, las concentraciones de sólidos suspendidos, en ese caso sí toca parar también la entrada de agua cruda a los sistemas de tratamiento, pero ya es porque supera
los límites tecnológicos para tratamiento. Por ejemplo, una planta como la de Puerto Mayarino no se pueden operar con valores de turbiedad por encima de 4.000, 3.000 unidades de turbiedad porque posteriormente se puede generar un problema grave de mantenimiento en el sistema. Por lo tanto, tienen también sus guías de control sobre esos aspectos. Fíjense que por esas variaciones que ha tenido el río Cauca en su estado, en su cuenca, por esas razones que se han tenido que ir ejerciendo gradualmente obras que flexibilicen su operación y mantenimiento para el suministro continuo de agua a la ciudad. Estamos hablando en este caso solamente de los riesgos asociados para consumo humano, pero cuando los vertimientos ya contienen microcontaminantes específicos, entonces ahora ya los riesgos no solamente son para la salud, sino también para los ecosistemas. Y hoy en día el análisis de los ríos es integral, o sea, no solamente miramos el río desde el punto de vista de la funcionalidad que tiene para los usos para consumo humano, sino la funcionalidad también para el agua asociado a los ecosistemas. Y hablando de ecosistemas, no solamente los ecosistemas acuáticos, sino todos los ecosistemas que están alrededor de los ríos, como los humedales, por ejemplo. Hay un aspecto que le he escuchado a investigadores de la Facultad de Salud, es el efecto que tiene todo eso sobre la salud humana. En el caso del Cauca, malformaciones y problemas, sobre todo con los niños, es bastante preocupante, para no decir que la pesca se acabó ya. Se hablaba del bocachico, no solamente aquí en el Magdalena, tú que eres un comedor de bocachico. Esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado con el río y con sus especies, pues, para el consumo humano y para la salud. ¿Qué nos puedes decir de esto? Las investigaciones sobre malformación no han demostrado pues que haya una relación directa con el consumo de agua ni con el consumo de peces, pero has tocado un tema muy relevante que es el tema que tiene que ver con, digamos, el estado de salud de los pescados, ¿sí? Pues a mí me fascina el bocachico, aquí en no del Valle del Cauca le gusta el bocachico como es de rico, pero ya no pudimos volver a comer bocachico del río Cauca hace muchos años. ¿Por qué? Porque las investigaciones sí han mostrado que el bocachico sí tiene, en los estudios han encontrado concentraciones de mercurio que no son las adecuadas para el consumo humano. Entonces, por eso te digo que es muy importante todo el tema asociado a microcontaminantes específicos, en este caso metales pesados, como es el mercurio, el plomo, el cadmio, el cromo también. Tener mucho cuidado sobre la presencia de estos metales en los peces que se consumen de manera directa. Entonces, eso es lo que se quiere, precisamente hacer ese proceso de recuperación en donde no solamente nos brinde el río la calidad del agua para el consumo humano, sino que también facilite la funcionalidad de esos ecosistemas, en este caso, pues lo que tiene que ver con las especies de peces, pero hay muchas otras especies, por ejemplo, todo lo que son microorganismos que tienen que vivir en el río, que no están ejerciendo adecuadamente su función biológica. Entonces hay que volverlo a restaurar, de tal manera que, por un lado, se garantice a futuro, pues que eso sea una fuente de suministro de alimentos. Lo mismo está pasando con el Magdalena. En el Magdalena, en la ciénaga, los pescados, los investigadores han reportado raquitismo de los peces, entonces imaginen ustedes por contaminación de diferente tipo, no muy bien especificada todavía, pero hay mucho raquitismo, o sea, los pescados se cogen para la edad que tienen, no tienen el peso y el tamaño ideal. Todas esas funciones biológicas se están alterando debido a la presencia de todos esos agentes contaminantes que tienen los ríos. De ahí la importancia de trabajarlos integralmente, como lo hemos venido planteando con los diferentes proyectos, no solamente de investigación, sino también proyectos de desarrollo y de intervención que tienen que hacer sobre esa gran macrocuenca. Bueno, y tenemos un macroproyecto que nació en la Universidad del Valle, liderado por el Instituto Sinara, que es el de Ríos Hermanos Magdalena Cauca, un proyecto de nación, por la importancia que tienen estas dos cuencas para el país. Prácticamente buena parte de la economía colombiana, de su población, 720 municipios ribereños, están en estas dos cuencas. El Magdalena recibe como río tributario al río Cauca. Y es pues muy importante este proyecto para que le contemos a nuestros oyentes sobre este proyecto y sobre su importancia. Recuperar las cuencas del río Cauca y del río Magdalena como esa gran macrocuenca es importantísimo porque digamos que ahí está el sustento del desarrollo del país, el 80% del PIB, más de 729 municipios hacen parte de la cuenca, 200 son municipios ribereños a los ríos. Tiene toda una connotación histórica de mucha importancia. En el proyecto Río Cauca, Río Magdalena, Ríos Hermanos, gran proyecto de nación, lo que se busca es darle continuidad a una serie de acciones que hace muchos años hemos discutido. Entre ellos tenemos aspectos asociados a gobernanza del agua, los temas asociados a calidad, los temas asociados de oferta de agua y los temas asociados a bioculturalidad y derechos de la naturaleza. Esos son grandes bloques temáticos que estamos promoviendo de desarrollo para la recuperación de estos dos ríos, adicionalmente lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza y lo que tiene que ver con riesgos y seguridad hídrica. ¿Por qué razón? Porque cualquier efecto que tenga el río, bien sea en época de estiaje o en época de lluvia, va a afectar directamente a la sociedad y a la colectividad que esté junto a los ríos y aledaña.
Entonces, eso es muy importante poderlo tener presente, poderlo identificar muy bien. Mira que Cali, por temas de variabilidad climática, ha tenido que desarrollar un gran proyecto que es la protección del jarillón Río Cauca, debido a los riesgos de inundación, donde llegue a soltar ese jarillón y donde no se hagan esas medidas que se han propuesto hacer y que se están desarrollando. Si no se tienen en cuenta ese tipo de intervenciones, los riesgos de una inundación son violentas, no solamente desde el punto de vista de la afectación humana, sino desde el punto de vista de la economía. Se dice que si eso llegase a ocurrir, la afectación sería más de 20 años, los efectos que tendría sobre la economía de la ciudad. Entonces, eso es muy importante poderlo entender y poderlo abordar con tiempo, como efectivamente se ha hecho aquí en la ciudad de Cali. Y la importancia que tiene, por ejemplo, los otros riesgos, como por ejemplo el riesgo asociado a contaminación puntual y difusa, porque si los niveles de contaminación puntual y difusa se nos llegan a subir a niveles tan tremendos que ya sea irremediable la situación, ahí sí que de verdad, desde el punto de vista de calidad, podríamos perder cualquiera de los dos ríos, en este caso, que es donde más estamos trabajando ahora sobre el tema de contaminación puntual y difusa, que es el tema asociado al río Cauca. Digamos que ahí tenemos un espectro de trabajo muy interesante sobre los derechos de la naturaleza, porque pues, lógico, los ríos tienen sus derechos, eso ya la Corte Constitucional se pronunció sobre eso. Al principio es muy difícil entenderlo, pero ya después cuando uno empieza a ver pues todo lo que hace un río, la labor que ejerce desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista ecológico, pues tienen toda la razón cuando se dice que pues, el río tiene derecho a circular, que el río tiene derecho a formar meandros, que el río tiene derecho a tener zonas de descanso, todas esas cosas que se han planteado que son relevantes. El río tiene derecho a tener humedales alrededor porque él se brota naturalmente. Después es una especie como de abriendo espacio él mismo para amortiguar esos efectos que tiene por altos caudales. Todo ese tipo de cosas son importantes analizarlas. En este proyecto de Ríos Hermanos, todos esos temas se están trabajando. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esos temas facilitan no solamente trabajar en investigación, sino trabajar en proyectos específicos de desarrollo. Por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza son entender muy bien lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, nos pueden ayudar, por un lado, a remediar y atender problemas que la misma naturaleza nos ayudaría a enfrentar, entendiendo muy bien la dinámica que tiene que ver con los ríos y los efectos ambientales alrededor de los ríos. Bueno, hay una obra que va a ser clave e importante, que es la extracción de agua del lecho del río, un proyecto que surge con las investigaciones del Instituto Sinara y que está llevando a cabo las empresas municipales de Cali, que lo va a presentar en un encuentro en el Agua 2022 paralelo en la ciudad de Barranquilla, y que de todas maneras para el país este desarrollo puede ser un aporte importantísimo. Entonces vamos contándole a nuestros oyentes en qué consiste esta obra, que ya está muy avanzada en Puerto Mayarino, que la hemos ido a visitar varias veces, que va mucha gente de otras empresas de aguas del país a verla, que la presentamos en Honda, en Barranquilla. El Instituto Sinara, por supuesto, tiene mucha credibilidad y es una solución importante, que sacar el agua abajo, que es así viene limpia, que es el caso del Cauca. Entonces, contémosle pues a nuestros oyentes de esta importante obra y la solución que significa para una ciudad como Cali. Este proyecto que se está planteando como un proyecto piloto que nos va a permitir tener variables ya muy directas sobre lo que tiene que ver con el funcionamiento del agua superficial, lo que llamamos nosotros la interacción entre el río y el acuífero, y también entre el acuífero y el río, porque es un sistema muy dinámico. Pues en el caso de Cali, una ciudad que, como te digo, sigue siendo privilegiada porque al menos tiene ese potencial con los lechos aluviales. El potencial es muy grande para extraer agua filtrada desde los lechos que están alrededor del río, o sea, en las orillas y en el fondo del río. Es una franja muy grande entre Puerto Mayarino y Hormiguero. Podría ser un poquito más grande, pero al menos hasta ahí es donde se ha podido por ahora identificar pues una franja muy grande, es a los dos márgenes del río, tanto a la izquierda como a la derecha. Ha tenido más potencial con lo que hemos analizado hacia el lado izquierdo, porque ahí es donde se han acumulado geológicamente los bancos de arena y grava que en el pasado traían no solamente el río, sino también los tributarios como el río Meléndez, el río Cali, el río Cañaveralejo, el río Lili, conjuntamente con los tributarios que tienen que ver como el río Jamundí. Entonces, fíjense que tenemos ese potencial tan grande para trabajar esta técnica, que es una técnica de extracción muy antigua, muy utilizada hoy en día en diferentes países como Estados Unidos, Alemania, Holanda,
Malasia, India, Corea. Se ha ido ampliando el espectro de aplicación. Este proyecto aquí es un proyecto piloto, porque los proyectos piloto hacen parte de los procesos de ingeniería. Qué bueno que pudiéramos tener pilotos en otros campos de trabajo, por ejemplo, pilotos grandes de soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, la filtración en lecho de río es una solución basada en la naturaleza, pero podríamos tener otro tipo de proyectos piloto. También tener proyectos sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible que nos permitan tener variables específicas de diseño acorde al contexto nuestro. Eso lo que nos va a permitir es tener variables operativas, variables de diseño para el contexto de nosotros. Hay intentos que ya hemos analizado en otras zonas donde desafortunadamente pues no es viable aplicar la filtración en el lecho de río, pero en el caso de Cali y en otras franjas del departamento del Valle del Cauca tiene un potencial muy grande, precisamente por las condiciones específicas que tiene el río Cauca en su paso por este gran valle aluvial. Por eso se le llama valle aluvial y pues esa ventaja hacia futuro es muy importante analizarla, tenerla presente para los asuntos asociados a variabilidad climática y resiliencia. Siempre se habla en estos grandes proyectos con los investigadores la importancia que tiene lo biocultural, el papel de las comunidades, de la sociedad civil, en general, pues de la población. ¿Qué le podríamos recomendar como comportamiento y hacia dónde podría contribuir, dijéramos, en el caso del río Cauca, una ciudad como Cali y sus pobladores? ¿Qué le podríamos decir para finalizar, profe, a los caleños? Bueno, los aspectos asociados a bioculturalidad son muy importantes. ¿Por qué? Porque existe una relación muy estrecha entre los seres humanos y la naturaleza. O sea, la naturaleza nos brinda los recursos, como por ejemplo el agua, el oxígeno, todas estas cosas que la gente a veces lo desconoce. Entonces, la naturaleza nos ofrece esos grandes recursos a nosotros. Nosotros somos usuarios de esos recursos de la naturaleza. ¿Y qué generamos? No le generamos propiamente beneficios, sino que le generamos son perjuicios a la naturaleza porque le devolvemos, por ejemplo, el agua en un estado contaminado, en un estado con altos niveles de carga orgánica, altos niveles de contaminantes específicos. Afectamos a esos ecosistemas. Entonces, al tener esa estrecha relación entre naturaleza y seres humanos, nosotros tenemos que ver efectivamente desde el punto de vista cultural cuáles son las acciones nuestras que están repercutiendo en esos efectos sobre los ríos y sobre la naturaleza para que podamos, digamos, desarrollar estrategias que nos puedan permitir recuperar, como resarcir esos daños y en un futuro también entrar a acciones asociadas directamente a restauración. Esa relación no es ajena, siempre hemos visto esas relaciones como por separado, o sea, el ser humano por aquí, que es el dominador de todo el conocimiento y como dominador también de la naturaleza, entonces puede hacer uso y desuso de los recursos a bien haber y así no es. Entonces, lo que estos aspectos asociados a bioculturalidad lo que nos permiten es acercar, digamos, ese aspecto humano al aspecto asociado con la naturaleza para en conjunto ver cómo es que nosotros vamos a seguir interactuando con el sistema natural. Eso es básicamente, ya siempre lo hemos hecho, pero desafortunadamente se ha ejercido una gran barrera de separación entre lo que nosotros hacemos directamente para sustentar nuestro desarrollo y ese desarrollo no cuidar efectivamente los recursos que tenemos. Eso es muy importante para que a futuro las fuentes superficiales no las vamos a perder. O sea, ese es el gran reto a nivel planetario. El gran reto a nivel planetario es ver cómo esos grandes ríos superficiales, porque eso hacen parte de la poquita cantidad, o sea, de ahí nosotros somos un planeta de agua, y el poquito que tenemos, que es un porcentaje muy pequeño, que es menos del 2%, que es agua dulce, está representado por los ríos y también por las fuentes subterráneas. Y eso lo tenemos altamente afectado a nivel planetario. Si nosotros no recuperamos, no hacemos un alto en el camino y damos acciones de recuperación de esos ecosistemas, el ser humano va a tener muy comprometida su sustentabilidad. Por eso hablamos de, por ejemplo, seguridad hídrica y sustentabilidad, pero no la seguridad hídrica como la garantía de tener agua indefinidamente para el ser humano, no, sino que es la garantía de tener el agua para los seres humanos y también para los ecosistemas. Hemos conversado aquí con el ingeniero Luis Darío Sánchez, un experto doctor en el campo del agua y del ambiente del Instituto Sinara de la Universidad del Valle. Por supuesto, tendremos otras charlas, otras oportunidades con Luis Darío. Te agradezco muchísimo por estar aquí en La Palabra en Radio. Muchas gracias, profesor Darío, y los esperamos en Agua 2022 en Barranquilla. Bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Hoy nos acompaña Montoya, él es músico colombiano residente en Italia. Ingresó a la música como violinista de formación clásica con estilos de música tradicionales e indígenas. Hace parte del sello musical ZZ Records, es uno de los sellos más importantes para la música vanguardista del continente.
Montoya personifica lo mejor de ese globalismo musical junto con artistas electrónicos de América Latina como Nicola Cruz, Chanchavía Circuito y King Koya. Su proyecto tiene raíces en la diáspora musical de Colombia, con una vasta música folclórica indígena proveniente de tribus amazónicas del Pacífico y andinas. Con estilos afrocaribeños de la cumbia y la champeta, fusiona con el estilo de la música clásica y la electrónica melódica, un conceptual del folk latino y la electrónica moderna. En 2019, Montoya lanzó su tercer álbum, Otún, en ZZ Records. Es una mezcla de ritmos afrocolombianos y ritmos electrónicos con las vocalistas como Nidia Góngora, Pedrina y Quantic. Los dejo con Montoya, con Otún. Esta es una colaboración con Nidia Góngora. A los oyentes, los espero el próximo domingo. Agradezco a mi productora Chile Stein Mosquera, quien les habla, Darío Henao Restrepo. Los espero aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.